Recuerden, hermanos, estamos siempre sobre el tema que estamos viendo, la responsabilidad de la iglesia ante un mundo sin valores. Estamos, hermanos, sobre eso porque estamos apreciando o observamos, mi hermano, la situación que se está viviendo, mi hermano, y quiero que se entienda, hermano, la responsabilidad que la iglesia tiene en este mundo. Es decir, hermanos, si Dios fundó a la iglesia en la persona de Cristo, lo hizo, mis hermanos, con la finalidad, le hemos dicho, que la iglesia represente a Cristo en el mundo, en su palabra, que la iglesia, decíamos, sea luz en el mundo y que el mundo crea en Cristo Jesús por el mensaje de la predicación de la iglesia. Así como Dios escogió allá en el Antiguo Testamento un pueblo para que este pueblo, mirando, fuera el portador de las bendiciones de Dios, entonces Dios ahora funda a una iglesia para que la iglesia, mi hermano, sea la portadora de las bendiciones de Dios. Por eso dice Pedro que nos sacó, dice, de las tinieblas a la luz admirable, para que nosotros, dice, anunciemos las virtudes de Él. Entonces, hermano, esa es la responsabilidad que tiene la iglesia, mi hermano, en este mundo. Así que vamos, hermanos, ya diríamos que es como hermanos, el quinto sermón que estamos sobre este tema. Espero, hermano, a ver si lo podemos terminar ahora este día. Si no, pues vamos a darle continuidad, pero después vamos a retomar otro tema importante, hermano, bajo dos preguntas. ¿Por qué murió Jesús y para qué murió? Eso es lo que vamos a ver después. Por ahora, mis hermanos, quiero que vayamos al libro de Juan. Vamos a Juan, hermanos, en el capítulo 17 y el versículo, hermano, Juan 17 y el versículo 18, porque quiero que veamos, hermanos, en este día, mirando la relación de la iglesia en el mundo. Es decir, hermanos, estamos hablando sobre la responsabilidad de la iglesia y desde ese punto, mirando, la iglesia tiene una relación con el mundo. Y sobre eso quiero que vamos, hermanos, a hablar. Dice el capítulo 17, ahí, hermanos, Juan 17 y el versículo 18, hermanos, Juan 17, 18, nos dice así la palabra del Señor. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Muy bien. Aparte, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. Dice, como tú, dice, me enviaste al mundo. ¿Qué dice ahí la palabra? Dice, luego dice, así los envío al mundo. Mi hermano, Dios envía a su Hijo al mundo. Un mundo, mis hermanos, que estaba perdido. Un mundo que estaba hundido, mis hermanos, en el pecado. Entonces, mi hermano, Dios envía a su Hijo al mundo para que el mundo, mi hermano, para que Cristo Jesús le represente a Él y el mundo, mis hermanos, pueda creer o pueda, mi hermano, recibir el mensaje anunciado en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, ahí quiero que nos vayamos analizando algunos aspectos de la palabra del Señor y quiero que les diga que veamos esa relación que tiene la iglesia para con el mundo. Entonces, a partir de ahí, hermanos, quiero que veamos la misión de Jesús en el mundo. Es decir, hermanos, cuando hablamos de la misión, mi hermano, es decir, hablamos acerca, mi hermano, de una tarea, de una responsabilidad. Hablamos, mi hermano, de algo que se nos encomienda. Dios Padre encomienda a su Hijo que Él, mi hermano, venga a este mundo. Luego Jesús, mi hermano, toma cuerpo humano, es decir, aparece en la historia de la humanidad, hermanos, tomando cuerpo de hombre, como dice Juan. Y es ahí, mis hermanos, donde nosotros vamos a conocer a Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la misión, mis hermanos, de Jesús al venir al mundo es precisamente hacer visible o hacer presente a Dios en el mundo. Es decir, hermano, un Dios que no se había manifestado,
un Dios, mi hermano, que no lo podíamos ver, un Dios, mi hermano, trascendente e inefable. Entonces este Dios viene, mis hermanos, y entra a este mundo en la persona de Jesús de Nazaret. Entonces ahí Él viene, mis hermanos, con esa misión. Es decir, Él hace presente a Dios en el mundo, mis hermanos, y sobre todo, mis hermanos, para que Dios, en la persona de Cristo Jesús, eche, mis hermanos, a andar un plan, o pone a andar, hermano, o a poner en marcha un plan de salvación. Es decir, hermano, un plan de salvación, como dice Pablo, que había sido edificado en los tiempos eternos. Este plan de salvación, mi hermano, era desconocido para la humanidad, pero luego se hace visible, se hace entendible, mi hermano, cuando Jesús viene a este mundo y pone en marcha ese plan de salvación para el mundo que había sido perdido. Por eso dice Jesús en su palabra, dice, porque el Hijo del Hombre, dice, vino, dice, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, lo que estaba perdido, lo que no tenía solución. Jesús viene, mirando, a este mundo con esa misión, de salvar allí a la humanidad. Luego ahí tenemos Juan 17:20, nos dice así ahí la palabra. Dice Juan capítulo 12 y el versículo 24 al 23. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Vea, hermano, analicemos esas palabras de Jesús ahí. Vean lo que dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo, dice, no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, dice, lleva fruto. Entonces, hermanos, era necesario que Jesús, hermanos, el Hijo de Dios, tuviera que llegar a la cruz para morir, y luego a partir de ahí, mi hermano, iba él, dice, a traer muchos hijos, mi hermano, que iban a ser como hijos adoptados, mi hermano, en Cristo Jesús. Entonces Jesús está diciendo eso. Luego dice el versículo ahí, hermanos, Juan 17:20, creo que no lo tiene ahí ese versículo, pero quiero que veamos. Dice así Juan 17:20: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por mí, dice, en la palabra de ellos. Vean, mis hermanos, lo que Jesús está diciendo en su oración hacia el Padre. Él dice: Padre, dice, yo no estoy rogando solamente por estos, sino también, dice, por aquellos otros que van a creer por la palabra de ellos. Entonces, hermano, este plan de salvación que Dios echa, hermanos, en marcha, hermano, es una salvación que trasciende, hermano, en el tiempo. Es una salvación, hermanos, donde la persona, hermano, encuentra, hermanos, esa vida eterna en un mundo, mi hermano, que está perdido en el pecado. Pero en medio, mi hermano, de este mundo fluye ahí, mi hermanos, el plan de salvación de Cristo Jesús, no solo para nosotros, sino también, mi hermano, para los que van a creer durante el tiempo, mi hermano, hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vean, mis hermanos, cuál es la relación que tiene, mis hermanos, la iglesia en este mundo. Es decir, hermanos, decíamos en estos días pasados que la iglesia no puede esconderse del mundo, porque, hermanos, decíamos que el lugar operativo o el área laboral de la iglesia es en el mundo. Y es allí, hermanos, donde la iglesia tiene que hacer su trabajo en este mundo en el cual Dios, mi hermano, la ha constituido y la ha dejado aquí para que ella, mi hermano, la iglesia, haga presente a Cristo en el anuncio de su palabra,
mi hermano, y muchos puedan ser salvos por la palabra que la iglesia está transmitiendo durante su historia aquí en la tierra. Entonces, hermanos, vea, ese es el plan de salvación el cual Dios está echando allí en marcha, hermanos, para salvar a la humanidad. Ahora bien, quiero que hablemos algo. ¿Cómo es que se produce esta salvación? Porque escuchamos, hermanos, a diario decir, mire, dice, y Dios, la sangre de Cristo nos salva. La cruz refleja, hermanos, el símbolo de salvación. Mire, hermanos, pero hay algo allí que podemos explicar. Vea, hermanos, en el antiguo tiempo, allá, hermanos, el judío, la cruz, dice Deuteronomios, era, hermanos, un emblema de maldición. Y vea, hermanos, y era, hermanos, un símbolo de muerte. Es decir, la cruz, símbolo de maldición, símbolo de muerte. Pero vean, mis hermanos, en el Señor, cómo Dios transforma eso. Una cruz, o un símbolo de muerte, se convierte en un símbolo de vida eterna. Una cruz de maldición se traduce o se convierte en un símbolo, mis hermanos, de vida, en un símbolo, mis hermanos, para nosotros, de algo grandioso que se da en la cruz y no una condenación. Ahora bien, ¿cómo es que se produce? ¿Cómo es que Cristo Jesús llega a salvar a la humanidad? Mi hermano, ahí hay algo muy importante que hay que hablar ahí. Dice Juan 12, 24 y el 32. El versículo 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Vea las palabras de Jesús. Y yo, dice, si fuere levantado de la tierra, a todos, dice él, atraeré a mí mismo. Es decir, mis hermanos, ¿cómo se produce la salvación en la cruz? Mi hermano, habíamos visto que en el antiguo tiempo, hermanos, había ahí sacrificios de redención. Pero sacrificios, mis hermanos, que ninguno de estos había sido capaz de unir, mi hermano, al mundo pecador y a Cristo Jesús y a Dios. Es decir, hermano, recuérdense que el pecado hizo, dice la palabra, y dejó un espacio vacío. Quedó, hermanos, incomunicado. Ahora bien, era necesario en el culto levítico, hermanos, hacer ese tipo de sacrificio para una expiación de pecado, mis hermanos, pero el hombre quedaba siempre incomunicado con Dios. De ahí que era necesidad de un intermediario para que él, hermanos, entrara al lugar santísimo para ofrecer el sacrificio, hermanos, por el pueblo que había pecado. Amén. Ahora bien, pero, hermanos, cuando se da la salvación en la cruz, usted se recuerda que dice la palabra que cuando Jesús muere, allí dice que hermanos, se rasga el velo. Es decir, hermanos, se abre paso. Y luego ahí, mis hermanos, el lugar santo y el profano quedan, hermanos, quedan unidos. Es decir, ya no existe esa separación, porque Cristo Jesús, cuando produce salvación en la cruz, mi hermano, Él abre el camino, y el lugar santo y el lugar profano queda, hermanos, esa comunicación que Jesús vino a hacer, hermano, como pontífice para que el hombre encuentre su salvación aquí en este mundo. Vean lo que dice Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Vea Pablo lo que está anunciando. Dice Pablo allí, dice que por la transgresión de uno, mi hermano en el Señor, entró, dice, la condenación. Luego dice la palabra, allí nos está diciendo, hermanos, que de la misma manera la justicia
vino, mis hermanos, por una persona que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque Cristo Jesús era la persona capaz, mis hermanos, de llegar a unir, mis hermanos, los dos extremos. Entonces, hermano, el hombre queda justificado, mi hermano, pero en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hermanos, lo que produce salvación, mi hermano, es la obediencia de Cristo Jesús, hermanos, sometida al Padre, y en esa obediencia Él llega a la cruz, y eso, hermano, es lo que hace dar vida al mundo. Luego dice Él en su palabra, así dice, como el Padre tiene vida en sí mismo, de esa misma manera ha dado al Hijo tener vida, dice, en sí mismo. Porque Él, mi hermano, el hombre perfecto, mi hermano, el hombre justo, entonces en Él, mis hermanos, en esa justicia que Él, hermano, llega a la cruz, a nosotros nos llega a ser también justos en Cristo Jesús. Amén. Ahora bien, ¿qué es lo que Dios ve en nosotros en este momento? Toda aquella persona, mis hermanos, nacida de nuevo en Cristo Jesús, Dios no ve el pecado de nosotros, sino que Él ve la justicia que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Es decir, Dios Padre ya no me ve a mí como persona, hermanos, sino que ahora Él me ve a mí, mi hermano, como hermanos, una persona justificada, no por mis méritos, sino, mi hermano, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Ese sacrificio, mi hermano, perfecto, que Él llegó a hacer en la cruz. Es decir, en otras palabras, mi hermano, Dios, hermano, Cristo Jesús presenta una ofrenda en la cruz. Pero esa ofrenda que Él presenta, que es su propia vida, eso es lo que Dios Padre acepta de Él. Por eso Él dice, este es mi Hijo amado, en quien, dice Él, tengo complacencia. Aleluya. Es decir, hermano, ese sacrificio que Él hace en la cruz es porque Él es, hermanos, la persona, es un sacrificio aceptable por Dios. Si usted se recuerda, hermanos, hermano, la ofrenda que presenta Caín y Abel, tenemos allí, hermanos, un ejemplo. Dios, hermanos, acepta una ofrenda y rechaza la otra. Las dos ofrendas, hermanos, eran excelentes, es decir, eran muy buenas. Pero el problema, hermanos, no estaba en la ofrenda, sino que el problema estaba en el oferente. Es decir, hermano, la condición de la persona es lo que Dios acepta, mis hermanos, como ofrenda. Y es por eso, mis hermanos, que la cruz del Señor produce vida eterna, porque la condición de vida de nuestro Señor Jesucristo es aceptable por el Padre, mi hermano, y es ahí donde Él nos deja a nosotros justificados en Cristo Jesús. Ahora bien, hermanos, dice, hermanos, 2 de Corintios 5:21 nos habla, hermanos, de algo muy especial. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Vea, tenemos ahí ese ejemplo de Pablo. Dice él que el que no conoció pecado, es decir, Jesús, una persona, hermanos, que no ha pecado. Y hermanos, pero por nosotros, dice Pablo, Él, mi hermano, lo hace pecado, mi hermano, luego dice Él, hermano, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, es decir, en Cristo Jesús. Por eso le decía, mis hermanos, que ahora, mi hermano, lo que Dios ve en la persona, mi hermano, es la obra redentora que Cristo ha hecho en la vida de cada uno de nosotros.
Amén. Y ahí es donde somos aceptados por el Padre, mi hermano, pero no en nuestra propia, hermano, diríamos en nuestra propia obra, sino, mi hermano, en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y es ahí donde dice la palabra que los que le recibieron le dio potestad, dice, de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice Juan, no son engendrados por voluntad humana ni de hombre, sino, dice, de Dios. Es decir, somos nosotros nacidos, mi hermano, de nuevo, pero en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, es allí donde nosotros alcanzamos, mi hermano, y somos colocados en Cristo y venimos a ser, dice la palabra, hijos de Dios en el Hijo. Gloria a Dios. Entonces, hermano, vean, ahora tomando eso en cuenta, mi hermano, si la misión de Jesús, si el objetivo fundamental de Jesús, hermanos, es que Dios sea visible en este mundo, Él cumple su mandato, o su trabajo. Cuando Él llega a la cruz, dice, y usted se recuerda aquellas palabras que dicen 7 palabras, dicen muchos, y la última Él dice, consumado está. Es decir, mi hermano, Él ahí está diciendo que Él terminó la obra, la cual a Él se le había encomendado. Ahora bien, pero esta obra, mi hermano, no iba a terminar ahí. Esta obra, hermano, tenía que trascender en el tiempo, mi hermano, pero ahora ya no en la persona de Jesús de Nazaret, sino, mi hermano, en la iglesia que tenía, hermanos, o tiene que hacer visible a Cristo en el mundo. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahí, hermanos, sobre lo que es la credibilidad de la iglesia en el mundo. Hermanos, cuando hablamos de credibilidad, estamos hablando, mis hermanos, de ser aceptable. Entonces la pregunta podemos decirnos, hermano, ¿la iglesia es creíble en el mundo o no es creíble? Si es creíble, mi hermano, es porque está representando a Cristo. Si no es creíble la iglesia en el mundo, es porque Jesús no está siendo presente, mi hermano, en este mundo, en la persona, hermanos, o en el trabajo que la iglesia está desarrollando en este momento. Ahora bien, mi hermano, la palabra nos dice muy claramente que la clave fundamental, mis hermanos, que Dios quiere, es decir, para yo poder entender lo que Dios pretende, mis hermanos, con la iglesia en este mundo, nos lo aclara Hebreos 12:2. Dice así, usted tiene ahí su texto ahí en mano. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ok, vean lo que dice la palabra. Dice, puesto los ojos en Jesús. Es decir, mi hermano, la palabra lo que está diciendo, miren, yo quiero, lo que está diciendo es que la iglesia en este momento, mis hermanos, siga el ejemplo de Jesús. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, dice la palabra, mi hermano, el autor y consumador de la fe. Es decir, mis hermanos, el modelo que la iglesia tiene que seguir en este mundo es Jesús. Ve, hermanos, si la prioridad de Jesús cuando anduvo en este mundo fue la persona humana, si la prioridad de él, mi hermano, fue cumplir una misión que el Padre le encomendó, entonces, hermanos, cuando dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, entonces él está diciendo, mire, la prioridad de la iglesia, mis hermanos, en este mundo es hacer la obra que Jesús le encomendó a la iglesia. Entonces, la obra que el Padre le encomienda a Jesús, Jesús se la transfiere, mis hermanos, a la iglesia. Si el Padre, mi hermano, es visible en la persona de Cristo, entonces la iglesia se hace visible, mis hermanos, o Cristo se hace visible en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El problema está, mis hermanos, cuando la persona comienza a ver, hermano, a poner la mirada en otros aspectos de este mundo.
Entonces Jesús no está siendo representado en el mundo, porque mi mirada, la vista, hermanos, se me convierte, hermanos, en una proyección diferente hermanos, a la voluntad de Dios. Ve, hermanos, muchas veces la persona pone su mirada en una religión, y cuando aparta su mirada de Jesús, cae en ese vacío, mis hermanos, que se llama religión. Y sabemos que la religión, mis hermanos, en este momento está causando muchos problemas en el mundo, mi hermano, pues vea, y lo ha causado durante muchos años. Cuando Jesús viene a este mundo y Él trae una doctrina, mi hermano, entonces a Él se le comienza a cuestionar. Por eso, mi hermano, porque dicen, demonio tiene. Sus milagros los hace por Belcebú. Es decir, hermanos, porque la doctrina de Él o la enseñanza de Él, mi hermano, no encajaba, mi hermanos, con el mundo religioso en ese momento. Entonces, mi hermano, vea, la religión lo que hace, mi hermano, es oscurecer, hermano, espiritualmente a la persona, y luego no puede comprender la misión de Jesús hermanos, en este mundo, y la misión que tiene la iglesia también en este mundo. Entonces, por eso dice la palabra, mire, ponga la vista usted en Jesús. Mi hermano, porque cuando usted tiene la vista puesta en Él, entonces usted va a ser muy estable, va a ser bien sólido, mi hermano, en su fe. Nada no lo va, hermanos, a doblegar muy fácil, mi hermanos, los problemas de este mundo, porque su mirada está en Jesús. Amén. Y ver a Jesús quiere decir, mi hermano, conducirme de la forma como Él se condujo. Hacer, mi hermano, lo que Él hizo, mi hermano, y dice la palabra, mi hermanos, que si Dios es amor, entonces, mi hermano, el amor del Padre es revelado en la persona, mi hermano, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, vean, vamos a ver ahí lo que nos dice la palabra en Primera de Juan, porque cuando nosotros vivimos a Cristo, mi hermano, decimos, Él se hace presente en el mundo. Cuando digo, mi hermanos, vivir a Cristo, quiere decir, hermano, tener los ojos puestos en Él. Veamos 1 de Juan, capítulo 4, versículo 11, y luego el 12 al 20. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Veamos el siguiente, el 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Veamos, hermanos, Juan está, hermanos, hablando algo importante para nosotros. Es decir, viendo lo que la palabra nos está diciendo, mi hermano, podemos hacer una pregunta para entender esto. ¿Cómo puedo hacer presente a Cristo Jesús en este mundo? Es decir, miramos, porque estamos hablando sobre de esto. ¿De qué forma la iglesia, mi hermano, va a ser creíble en el mundo? ¿De qué forma, mis hermanos, en el Señor Jesús va a ser presente, y de qué forma, mi hermano, el mundo va a entender, mi hermano, hermanos, va a ser creíble la